Camisas Wilson, Metrocentro, Plaza Mundo y Plaza Merliot. Búscanos en Facebook. La Superintendencia de Competencia se creó en el año 2006, casi 2 años después de aprobarse la ley que le dio vida. Hoy está planteando a la Asamblea Legislativa reformas a esa ley para ampliar sus funciones y tener más herramientas para localizar y sancionar prácticas anticompetitivas. La libre competencia es un axioma del liberalismo económico que paradójicamente en El Salvador, país totalmente plegado a las doctrinas neoliberales, no es real. El mercado es pequeño y además se ha caracterizado por ser dominado por pocos actores, una reducida oligarquía que no ha dado espacio a los pequeños, medianos empresarios. Hoy queremos entender por qué es importante una institución que vele porque no se den prácticas anticompetitivas, que detecte y sancione acuerdos, componendas, corrupción, que en última instancia afectan a los bolsillos de los consumidores, pues evitan que bajen los precios y suba la calidad, se incorpore tecnología y aumente la competitividad. Hoy en nuestro set se sienta Francisco Díaz Rodríguez, Superintendente de Competencia, para explicarnos todo esto. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Francisco Díaz Rodríguez es abogado, graduado de la Universidad de El Salvador. Posteriormente estudió un diplomado en Sociología del Desarrollo en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Francia. Es uno de los fundadores de la Oficina de Asistencia Legal del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. En los años 90, junto a otros colegas, crearon la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, de la que fue director ejecutivo. De 1998 a 2001, fue miembro del Consejo Nacional de la Judicatura y ha sido catedrático de Derecho y otras materias en diferentes universidades del país. En el año 2009, el presidente Mauricio Funes lo nombró titular de la Superintendencia de Competencia, cargo que hasta la actualidad desempeña y por el cual lo hemos traído a nuestro set. ¿Para qué? Pues para hablar sobre el trabajo realizado en estos casi 4 años de administración, los casos emblemáticos sobre las prácticas anticompetitivas que han realizado algunas empresas y otros temas que, sin duda, abordaremos francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es viernes 24 de mayo de 2013. Les saludamos a ustedes que nos están viendo desde muy temprano. Les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida a través del internet en www.tvx.com.sb. También les recordamos que pueden seguirla a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @francamentetvx y en Facebook en francamente.tvx. Esta mañana queremos conocer cuál es el trabajo que realiza la Superintendencia de Competencia. Queremos conocer cuáles han sido los avances, los obstáculos y también conocer casos puntuales en los cuales la Superintendencia ha tenido actividad. Así que queremos hacerlo con el Superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana al set de Francamente. Muchas gracias por la invitación de Francamente. Y francamente me alegra encontrarme con un equipo joven interesado en estos temas, de manera que ojalá me haga todas las preguntas que le interesen a los telespectadores. Sí, nosotros también queremos dejar claro este tema, la importancia también de una ley de competencia, el trabajo de la superintendencia, porque también quiero que hablemos más adelante sobre las reformas que están proponiéndose para esta ley. Pero para entrar quizás en contexto y poder explicarle a nuestra audiencia la importancia de la importancia de la competencia en el mercado, me gustaría que usted nos explicara, ¿no? ¿Por qué es importante la creación de una superintendencia, la aplicación de una ley en esta materia? Bueno, partamos de decir que competir es un impulso prácticamente natural que encontramos en las especies animales, que encontramos por supuesto en los seres humanos, y que en los seres humanos tiene un desarrollo muy singular. Ahí se compite en el colegio, en la universidad, en la vida profesional, se compite por tener el control político, por el tener el control económico, los imperios se desarrollan sobre la base de acumular más, hay guerras que han sido de conquista, que han sido guerras de ocupación en aras de acumular más. Eso es competencia. Ahora, al hablar de competencia económica, que también es una cosa que está a la vuelta de la esquina, todo aquel que produce cualquier servicio o cualquier bien que no sea para su propio sostenimiento, está metiéndose al mercado, está buscando una clientela, está buscando tener cada vez más compradores, obviamente para tener algún tipo de beneficio. Solo para dejar claro, es decir, la competencia también se marca en esta lógica de acumulación, ¿no? Es la lógica del mercado. Claro, claro. Y justamente esa lógica de acumulación es la que
en determinadas situaciones tiene que encontrar un límite. Yo solía utilizar un ejemplo que creo que es muy útil, sí, el ejemplo de la lucha. Bueno, la competencia es una lucha por un mercado, por una clientela, ¿no? La lucha puede ser la que conocemos a través de los medios, la lucha libre, que se llama profesional, en donde vale todo. Ahí prácticamente no hay ninguna restricción, salvo en el momento en que el luchador está muriéndose y el árbitro detiene la pelea. Pero también hay una lucha olímpica, precisamente de los Juegos Olímpicos, donde hay una serie de reglas en las cuales se establece qué cosas pueden hacerse y qué cosas no pueden hacerse. En el caso de una economía, un Estado, en este caso el Estado salvadoreño, ha tomado la decisión de que la lucha económica sea una lucha limpia, sea una lucha sometida a ciertos límites, a ciertas restricciones, para que la mayoría o la totalidad de los agentes económicos puedan competir con entera libertad. Cuando digo agente económico, quiero desde el principio aclarar un punto. Se suele pensar que esta ley y esos agentes económicos son solo los enormes y que esta ley está hecha solo para los grandes. No, la verdad es que agente económico es todo aquel que se quiere meter a competir en el mercado. Hemos tenido recientemente un caso ilustrativo que, como está en estudio, no puedo citar todavía nombres, pero que creo que le va a servir a nuestros teleaudientes. Se trata de un lugar, de un polo de desarrollo turístico, en donde ciertos comerciantes han establecido que unos límites mínimos a ciertos precios de ciertos productos. Ahí han acudido a nosotros algunos de los comerciantes, agentes económicos, que están más abajo de la línea media, que no estamos hablando tampoco de grandes empresas ni de grandes cadenas de restaurantes y eso, sino medianos. Y esos más pequeños han acudido a nosotros y nos dicen, mire, aquí yo no puedo competir si me obligan a vender, a dar mis servicios a un precio más alto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí está la ley de competencia precisamente. Perfecto. Usted ha dicho, bueno, aplica para agentes económicos tanto grandes como pequeños. La tendencia no es que estas prácticas poco competitivas, de poca libertad de competencia, no sea más desde los agentes mayores, desde los agentes más grandes hacia los pequeños. Cuanto más grande es un agente, obviamente tiene más posibilidades de cometer un abuso, porque su posición de fuerza, de poder, de tamaño se lo permite. En ese sentido, con frecuencia y hasta el momento es la mayor parte de casos que se ha conocido. Pero en la medida en que la ley de competencia va siendo introyectada y conocida por más agentes de la sociedad salvadoreña, hemos empezado a encontrar cada vez más que acuden a nosotros medianas y pequeñas empresas también. Perfecto. Usted ha dicho, precisamente el Estado salvadoreño ha tomado la iniciativa de regular ese mercado, que sea un mercado con reglas claras, que sea competitivo. Ahora, ¿con qué se encuentra usted cuando llega a la Superintendencia de Competencia? ¿Se ha venido regulando este aspecto en El Salvador o ha sido más bien uno de los grandes deficientes por parte del Estado, el hecho de regular el mercado? No, aclaremos nuevamente los términos que en esta materia son muy especializados y muy precisos. La Superintendencia no es un regulador, no es un regulador de mercado. El regulador es, por ejemplo, SIGET. ¿Por qué? Porque regula precios, regula tarifas, regula calidad de servicios, regula espectro radioeléctrico que concesiona. Regulador es también la Superintendencia del Sistema Financiero, por ejemplo. ¿Qué es entonces la Superintendencia de Competencia? La Superintendencia de Competencia lo que es un protector, un promotor de condiciones de mercado en donde los agentes económicos se encuentren en verdadera libertad para competir. Aquí el punto clave es precisamente garantizarle libertad de empresa a los salvadoreños. Y para esto, para que haya libertad de empresa, se necesita, por una parte, que el Estado deje competir con toda amplitud, no establezca restricciones en sus normas, en sus regulaciones excesivas, etc. Pero por otra parte, también que todos los agentes económicos se sujeten a ciertos límites, que es lo que estábamos diciendo antes. De lo contrario, la libertad de competir es ilusoria, porque el más grande va a tener siempre la tendencia de eliminar al más pequeño o de no dejarlo entrar al mercado.
Entonces, el afán de la ley de competencia, el objeto, es precisamente mantener mercados sanos. Pero sus resoluciones no son vinculantes. Lo que hace la superintendencia es emitir recomendaciones de políticas públicas o, cuando constata una práctica anticompetitiva, ahí sí sancionarla. Si fuera vinculante, entonces estamos hablando de una superintendencia que regula. Sí, pero de la naturaleza de las agencias de competencia es el no ser reguladoras. ¿No? ¿Por qué? Es decir, no sería de alguna manera tener mucho más determinado y bueno, que las reglas se respeten en la medida que sos regulador y que sos vinculante tus recomendaciones. No, porque precisamente la libertad de competencia y una economía de libre mercado es opuesto a la regulación. La regulación se establece como excepción para ciertos servicios que por su carácter público y por su propia dimensión y por las condiciones requieren ese tipo de regulaciones. El ejemplo claro es el de las finanzas, ¿no? El ejemplo claro es de las telecomunicaciones. La superintendencia está para ver que se cumplan las condiciones, se den las condiciones de mercado idóneas. Y desde ese punto de vista, cuando se ha infringido y se está cometiendo una práctica anticompetitiva, ahí sí sancionar. Sancionar de dos formas. Una, multando, y son multas muy fuertes. Y otra, estableciendo la prohibición de continuar con determinada práctica anticompetitiva. Entonces, como repito, se dice que las agencias de competencia, y es correcto, es un regulador indirecto. No tiene funciones regulatorias directas de imponer tarifas, etcétera, como decía, sino de analizar la condición del mercado y donde encuentra una enfermedad, si puede sancionar, sanciona, y si no, comunica a los responsables de ese órgano, por seguir con el ejemplo del cuerpo, a que realicen cirugía, etcétera, lo que haga falta. De acuerdo, superintendente, tengo que ir a un primer corte y vamos a seguir hablando ya en detalle sobre las reformas a la ley de competencia, que es un tema que me interesa abordar con usted. Excelente. Vamos a un primer corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el superintendente de competencia, él es Francisco Díaz Rodríguez. Quiero que hablemos ahora sobre las reformas a la ley. Sabemos que las primeras reformas se realizaron en el año 2007 y ahora se está haciendo una propuesta de nuevas reformas a la ley. Quiero saber por dónde viene encaminada la propuesta de reformas, si nos puede explicar. Sí, solo para explicarle un poquito más a la audiencia. Sí. La ley de competencia fue aprobada en diciembre del año 2004. Sin embargo, todo el año 2005 fue una vacatio legis que se llama, para dar tiempo que se organizara la institución que iba a aplicarla. Entonces entró propiamente en funcionamiento la ley de competencia y la superintendencia el 1 de enero del año 2006. ¿Por qué soy tan puntual? Sí. Porque esto quiere decir que las reformas que se hicieron en 2007 fueron apenas a un año de existencia de la superintendencia y fue como para corregir las cosas más fuertes que en ese momento se vieron. Actualmente ya ha corrido un poquito de agua bajo el puente, ya son 7 años de experiencia. Entonces, en primer lugar, lo que las reformas tratan de hacer es de recoger la experiencia de estos años y de hacer los ajustes necesarios. No estamos hablando de una reforma integral todavía, sino de hacer los ajustes necesarios que le permitan a la institución ser más eficiente en esta labor de promoción, de protección de la competencia. Se está tratando también de aproximar o de adecuar la ley de competencia a la economía real del país. Me explico. Las leyes de competencia han tenido su desarrollo, como es natural, en las economías de los grandes países de economías muy desarrolladas. Ahí se han inspirado. Entonces, hay una tendencia creciente en el mundo o en el ámbito de las agencias de competencia a revisar esas cuestiones y a acercar las leyes a las realidades de El Salvador. Uno de los propósitos de la ley es esa. Entonces, ya decimos, mejorar procedimientos para hacer más eficiente la institución, acercarla a la economía salvadoreña, recoger la experiencia, sobre todo en materia de prácticas anticompetitivas que no han podido ser investigadas y sancionadas porque no estaban claramente descritas en la ley, introducir algunas figuras nuevas
por ejemplo el de ayudas públicas. Si gusta, después podemos ir entrando en detalle de cada una de ellas. Y un beneficio que se llama el beneficio de clemencia, que ha existido en la ley, pero tan mediatizado, tan recortado, que no ha sido efectivo hasta el momento. Quizás partamos por esa última. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese beneficio de clemencia? Mire, para ponerlo en el lenguaje al que estamos acostumbrados a través de las noticias de los medios, el beneficio de la clemencia es el equivalente a el testigo criteriado en materia de penal. Es decir, aquel agente económico que está metido en un acuerdo entre competidores, en donde han fijado un precio o han fijado una cantidad de producción o se han repartido el mercado geográficamente, a usted toca el norte, a mí me toca el oriente del país, etcétera, que en un momento dado, por la circunstancia que sea, ya podemos ver cuáles pueden ser, quiere salirse de ese arreglo anticompetitivo, porque está anulando competencia, puede recurrir a la superintendencia y siempre que sea el primero en denunciar la situación, que se salga del acuerdo, por supuesto, que colabore con la superintendencia para comprobar la existencia de esa práctica anticompetitiva, ese va a gozar de la exoneración. La propuesta nuestra es que goce de la exoneración de multas y de responsabilidades. Como está hoy la ley, los requisitos que yo acabo de enunciar están muy vagamente descritos y sobre todo lo único que ofrece es una reducción en la multa. Entonces, cuando se trata de agentes económicos pequeños, que con frecuencia son los que se ven obligados a caer en acuerdos porque se los imponen, de nada les sirve pretender salirse porque cualquier multa que les impongan igualmente los quiebra. Claro. Sabemos que en países de la región, particularmente en México, el beneficio de clemencia no es considerado, se ha comprobado como el mecanismo más útil para combatir los arreglos entre competidores. Esa es nuestra pretensión en este tema. Yo quisiera que usted pudiera explicarnos qué tipo de acuerdos son esos en los cuales existen competidores más pequeños. Entiendo que son un competidor pequeño junto con otros grandes. ¿De eso se trata? Sí, sí. Bueno, en las prácticas anticompetitivas las debemos dividir en dos tipos. Entre competidores, es decir, horizontales, cuando se trata de agentes que están en el mismo nivel de la cadena de valor, por ejemplo, productores o distribuidores o mayoristas o minoristas, pero están al mismo nivel, y prácticas anticompetitivas entre no competidores, es decir, cuando la práctica del arreglo es entre dos agentes que están en diferentes niveles de la cadena, por ejemplo, el productor con el distribuidor o el distribuidor con el mayorista y así sucesivamente. Entonces, a partir de esa distinción o de esa clasificación, los acuerdos en donde es más fácil que los grandes se impongan sobre los pequeños son entre competidores, en donde en un determinado mercado, y esto es también muy importante tenerlo en cuenta, aunque la ley de competencia es para aplicarla a todos los mercados y en todo el territorio nacional, en el caso concreto debe de identificarse plenamente el mercado de que se trata. Se dice mercado relevante, es decir, cuando se precisa el tipo de servicio o el tipo de producto sobre el cual nos vamos a centrar. Entonces, en este caso, sucede con alguna frecuencia que hay personas que ofrecen servicios o ofrecen bienes en condiciones más favorables porque han tenido más desarrollo, porque tienen mejores condiciones y que por mantener el mismo nivel de beneficio imponen ciertas obligaciones a las cuales se ven obligados a acogerse los que están en una situación inferior. Claro. Lo que se propone entonces ahora es que estas que están en una situación inferior sean exonerados, tengan incentivos claro, para poder denunciar la situación que están viviendo y en consecuencia liberarse de ella. Perfecto. ¿Hay un ejemplo sobre esto para que nos pueda quedar? ¿En El Salvador tenemos algún ejemplo de este tipo de situación? Los que tengo ahorita en mente están todavía en desarrollo, en consulta. No podría mencionarlo, sí. Hay otro aspecto que usted mencionó. Y perdón, sí debo decir
que no tengo más ejemplos porque como es tan poco oferente la ley, ofrece tan poco incentivo, la verdad es que nunca se ha utilizado plenamente este beneficio. Por eso es que estamos tratando de cambiarlo. Ok, de acuerdo. Usted decía en otra de las reformas abordar casos que por hoy la ley no contempla, si no me equivoco, lo dijo en esas palabras. ¿Qué tipo de casos son los que hoy por hoy la ley no tiene un alcance? A ver, me apoyo aquí en mis apuntes porque hay demasiada cuestión. Por ejemplo, el artículo 25 de la ley prohíbe que se establezca una fijación de precios o de cantidades. Hasta el momento se habla solamente al nivel de la producción. Nosotros estamos planteando que eso se alargue y sea también a nivel de la distribución, porque hemos encontrado muchísimos casos en donde el arreglo está a nivel de distribución y no de productores. Importantísimo este otro segundo punto, las licitaciones colusorias. Licitación colusoria es aquella en la cual los oferentes han llegado a un arreglo, ya sea para que gane X y me dé una comisión, o para que gane X y me subcontrate, o para que este año gane X y en el otro año gane Y y en el siguiente, y se ponen de acuerdo para hacer una rueda de caballitos. De esto está llena, desgraciadamente, nuestra historia. Entonces, hasta el momento, solo se habla en la ley de precios, ¿no? Que alteren el mercado en subastas, o sea, así de manera muy genérica. Nosotros estamos siendo mucho más precisos al proponer la reforma. Hablamos de precios o cantidades, distribución de mercados o cualquier otra condición que altere el mercado en licitaciones, en concursos públicos o privados, nacionales o internacionales, o en cualquier forma de contratación. Como usted ve, es desarrollar las posibilidades que se dan dentro de una misma figura, que en este caso es acuerdos frente a licitaciones. Y ahí, desde luego, las que más nos preocupan son las licitaciones públicas, porque el defraudado es el Estado, y si el defraudado es el Estado, el que realmente es defraudado es uno mismo, porque uno paga con sus impuestos lo que mal compra el Estado, y el producto que se vende normalmente en esos casos, cuando hay un fraude de por medio, no es de la mejor calidad. Ahí tiene otro ejemplo. Hasta el momento se habla, siempre en esta misma materia, de la división del mercado actual. Nosotros estamos extendiendo para que se hable de división o distribución de porciones o segmentos del mercado actual o potencial, porque el arreglo puede ser sobre un mercado que ha de desarrollarse, ¿no? Una división que sea por clientes, por proveedores, o no solo por territorio, sino también por proveedores. Al hacerlo de esta forma específica, ¿cuál es el beneficio que se obtiene? Perdón, ¿de cuál forma específica? Cuando dice hacerlo por consumidores y por las otras... es extender la figura. Si hasta el momento solo ha considerado la división del mercado actual y solo por clientes, ahora estamos hablando de una división por proveedores o por bienes o servicios, estamos ampliando la figura. Muy bien. Superintendente, tengo que ir a un corte. Hay otros aspectos también que usted ha mencionado sobre las reformas que por supuesto vamos a seguirlos abordando, pero más con detenimiento. Gracias. Vamos a un segundo corte y enseguida estamos nuevamente en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Francisco Díaz Rodríguez. Él es superintendente de competencia y nos está explicando parte de las reformas que se están proponiendo para la ley de competencia. Bueno, lo cortaba y me gustaría que pudiera seguir explicándonos de qué vienen también esas reformas. Sí. Bueno, gracias. Hay varias. Tenemos entonces que seleccionar algunas, las más importantes a nuestro criterio por cuestión de tiempo. Y yo señalaría dos. Una es la introducción dentro de la ley de competencia del concepto de ayudas públicas. Ayudas públicas son decisiones gubernamentales que le conceden a un agente económico o a una zona geográfica o a individuos ciertas ventajas que, de no existir, esa decisión gubernamental no las tendría. Pongo ejemplos. Los subsidios. Los subsidios son una forma de
facilitar, digamos, sí, de facilitar, de bajarle el precio a las cosas. Un tambo de gas que a una persona que no está subsidiada le cuesta $12, a una que está subsidiada le cuesta 5 o le cuesta 7. Esa es una ventaja. Una ventaja fueron, y hay todavía algunas, leyes de fomento a la industria, por ejemplo. Se crearon regímenes que favorecían el desarrollo industrial del país. O sea que en realidad ayudas públicas han existido ya desde hace bastante tiempo, pero no habían sido nunca conceptualizadas por la legislación salvadoreña de esa forma global y, lo que es más importante, nunca habían sido sometidas a la lente, al análisis del Estado, para ver si esa ayuda pública, en primer lugar, se justifica o no se justifica. Y en segundo lugar, si justificándose va a ocasionar problemas en el mercado que van a dejar en situación de desventaja tal que va a sacar a algunos otros agentes del mercado. ¿Las exenciones fiscales forman parte de ese tipo de incentivo? Pueden entenderse como ayudas públicas, efectivamente. Sí. Incluso ciertos mecanismos, por ejemplo, arancelarios, que establecen arancel cero importando de tal lugar, 40% de otro lugar. Todo eso establece condicionamientos de mercado que en un momento dado pueden ser una ayuda pública. Ahora, sobre ese punto, usted decía, es importante, o más bien, trato de entenderlo así, que la ley también regule o vea en qué medidas se están aplicando ese tipo de ayudas públicas para que no sean aplicadas de forma arbitraria. Entiendo que es así, es decir, una exención que sea debidamente justificada porque se realiza. Correcto, esa es la idea, poder examinar la justificación y poder examinar las consecuencias, de manera que la superintendencia esté en la capacidad de emitir su opinión a fin de que esas consecuencias, si es que van a haber negativas, se aminoren al máximo posible. Hoy en día hay ayudas públicas que están afectando a la competencia. ¿Se han identificado casos de este tipo? No, puesto que es una cuestión novedosa, ciertamente. ¿Y en caso de exenciones fiscales, por ejemplo, que se están aplicando? ¿Eso no existe? Hasta el momento no, hasta el momento nada tiene que ver la superintendencia. Pero en el país en general se está haciendo un ajuste en este momento a nivel de instituciones y a nivel de leyes, buscando un nuevo momento de inversión económica, de desarrollo económico, de máximo empleo, etc. Entonces es el momento de desarrollar más la ley de competencia. Y aquí aprovecho para comentar una cosita muy breve. Fíjese que en Europa, cuando nació toda la idea de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando desarrollaron precisamente las agencias de competencia y las leyes de competencia en cada país y a nivel de toda la Unión, previendo precisamente que el ensamble de las distintas economías podía generar asimetrías y desajustes que iban a golpear inmisericordiamente a ciertos mercados nacionales en favor de mercados internacionales. Entonces, tratando de regular, no me gusta la palabra que ya utilicé, tratando de balancear las cosas, en ese momento es cuando se da impulso a las leyes de competencia. Yo pienso que en El Salvador debió haberse hecho lo mismo ya desde los años 50, precisamente, cuando se comenzó con la idea de la industrialización por sustitución de importaciones. Si eso se hubiese hecho, seguramente tendríamos una economía más incluyente, o digámoslo claramente, una economía incluyente y no excluyente como la que tenemos, extremadamente concentrada. Justamente eso quería preguntarle, es decir, si se hubiera, bueno, es regulada la palabra, no sé qué otra palabra utilizar, o no sé, establecer dentro de ese marco de reglas claras, no hubiéramos tenido también los vicios que hoy por hoy tenemos con la introducción, por ejemplo, de agentes económicos externos que por ahí con mayor capacidad tecnológica y mayor capacidad de producción afectan a productores más chicos. Es decir, ese tipo de relación se hubiera podido beneficiar desde antes. Mire, yo creo que se habrían podido regular algunas circunstancias, algunas condiciones que no existirían actualmente. Pongo un ejemplo, toda la ley que regula la agroindustria azucarera. Esa ley, en su propia definición, tiene buenos propósitos. Garantizar la producción nacional, que se le compre a los productores nacionales, garantía de precio,
garantía de distribución de los beneficios, etc. Sin embargo, en la realidad, ¿qué ocurre con esa ley? Que hay un grupo de agentes económicos que tienen realmente el control de ese mercado y que no están produciendo los beneficios que se supone que debía de producir. Muestra de ello es el constante reclamo de los productores porque sienten que están siendo pagados mínimamente contra un producto que es cada vez más rentable, ¿no? Antes con la caña de azúcar solo se podía hacer azúcar, ahora se puede hacer metanol, ahora se puede hacer energía eléctrica y todo eso representa ganancias muy grandes que en este momento, dada esa ley, solo favorecen a los beneficios y no favorecen a los productores, mucho menos al hombre que está con el machete cortando la caña, ¿no? Entonces, por ejemplo, con criterio de competencia, esa ley no podría haber pasado en el país. No podría haber pasado. Es decir, para poder realizar realmente una situación de competencia, de libre competencia ideal, el resto de debería de haber una articulación del resto de normas en esta materia. Es decir, todas las normas que regulan ese tipo de industrias deberían tener transversalmente el tema competencia. Mire qué interesante su pregunta. Una de las atribuciones de la superintendencia es la de analizar y emitir opinión sobre cualquier norma que vaya a surgir en el país, precisamente para evitar que surjan normas que llevan dentro de sí elementos que alteran el mercado, alteran la competencia. No lo alcanzamos a hacer, primero porque no nos damos cuenta de la cantidad de leyes que están constantemente discutiéndose, etcétera, ¿no? Y por los recursos humanamente limitados de la institución. Pero con eso quiero responderle, sí, efectivamente, se necesita una articulación. Y yo me atrevo a ir más lejos. La ley de competencia es un elemento muy importante de una política de competencia que no existe todavía en el país, que a su vez debería de responder a una política de desarrollo económico, de manera que realmente las condiciones de movimiento y de lucha dentro de la economía se dieran en condiciones de respeto a las oportunidades de todos. Cuando dice una política de competencia, aún no tenemos una política de competencia, ¿es posible crearla o cómo se generan esas condiciones para una política de competencia? Primero, tomando conciencia de la importancia de la competencia para la eficiencia de la economía, ya ahorita explico por qué, y para el beneficio de los consumidores. Para la eficiencia de la economía porque en la medida en que un sector de la economía no tiene incentivos, porque no tiene rivalidad con nadie, porque tiene un mercado ahogado, se estanca y no se incorpora nueva tecnología y no se hace más eficiente, no se intenta reducir costos y lo demás, porque todo está estancado y tranquilo, ahí estamos ganando bien. Y por el lado del consumidor, porque allí sí se pueden presentar abusos sumamente gravosos, como han sido ya identificados, por ejemplo, en el tema de la harina de trigo, en el tema del arroz granza, en el tema del azúcar, que sumándolos significan costos muy elevados para la canasta básica. Entonces, una política de competencia tendría que ver integralmente la economía del país y allí incorporarse incentivos industriales, incentivos fiscales, de modo que apliquen para todos y sobre todo para que no afecten indirectamente o directamente a terceros. De acuerdo. Yo quisiera que usted pudiera explicarnos o comentarnos qué avances existen también en tratar de establecer las reglas en estos mercados, ¿no? Usted ha hablado del tema del azúcar, ha hablado harina, del arroz también, granza. Entonces queremos saber en qué medida la superintendencia ha ido a cada una de esas industrias y el trabajo que ha realizado, qué resultados se han obtenido, porque bueno, han sido sonados en determinado periodo cada uno de estos temas. Entonces me gustaría saber qué acciones ha realizado la superintendencia. Miren, ni le podría enumerar la cantidad de estudios de condiciones de mercado en distintos sectores de la economía porque son muy numerosos. Es más, se han tenido que agrupar ya por actividades. Hay en agroindustria, hay en telecomunicaciones, hay energía eléctrica, hay servicios, etcétera, ¿no? Pero digamos que los casos más sonados, como usted lo acaba de decir,
han sido ciertas sanciones que se han impuesto a las petroleras, por ejemplo, transnacionales, a las empresas productoras de harina de trigo, a Dizúcar, que es una distribuidora de azúcar más recientemente, en materia de prácticas anticompetitivas identificadas, demostradas y por ende sancionadas. Pero hay otro tipo de función, que es la función preventiva a nivel de el examen previo de las concentraciones económicas, en donde también se ha hecho bastante. Brevemente, ¿de qué se trata esto? Una de las funciones de la superintendencia es evitar que se produzca una concentración de mercado excesiva que genere precisamente desventajas o impedimento para competir a ciertos agentes económicos y que altere en perjuicio al consumidor. Entonces, por ley, actualmente, siempre que se va a dar una concentración económica, debe de solicitarse permiso a la superintendencia cuando esta concentración económica se realiza entre empresas que al sumar sus activos llegan arriba de los 171 millones de dólares. ¿Es el caso de las telefónicas este? Es el caso de las telefónicas, efectivamente, Claro, Digicel, ¿no? Claro, Digicel. Entonces, fíjese, y aquí cuando hablaba al principio de acercar la ley de competencia a la economía del país, con estos límites que se tiene ahora, realmente solo las megaconcentraciones son las que llegan a la superintendencia. La experiencia ha indicado que todas han sido por arriba de activos de 1.000 millones de dólares, empresas multinacionales, cuando la economía real del país se da mucho más abajo y constantemente se están produciendo concentraciones económicas que alteran las condiciones del mercado, que afectan al consumidor y que actualmente no pueden ser revisadas por la superintendencia por esos límites demasiado altos. La propuesta es bajar esos límites, bajarlo a 78.8, me parece, millones de dólares, que ya es una reducción, probablemente todavía insuficiente, pero ya es un paso hacia adelante, ¿no? Al establecerse ese mecanismo, entonces ahí sí podría intervenir la superintendencia en un mayor control, me dice. Intervenir en el sentido de autorizar o no autorizar, o autorizar bajo condiciones la posibilidad de concentración. Si una concentración, por las razones que sea, una vez analizadas, no va a afectar el mercado, no hay ningún problema. Y enhorabuena si trae mayor eficiencia y con eso menores costos, menores precios. Pero si una concentración va a generar un disturbio muy fuerte a nivel de condiciones de mercado, entonces o se prohíbe o se autoriza bajo condiciones que de alguna manera compensen ese disturbio que está causando. Excelente, tengo que ir a un corte y vamos a seguir hablando ya en nuestro último bloque de la entrevista. Vamos rápidamente a nuestro último corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Usted ya nos explicaba, superintendente, bueno, mucho de la reforma. Realmente, bueno, el programa es insuficiente para poder abordar punto por punto, pero creo que hemos abordado bastante de esto. En el corte usted me hacía una mención también sobre la posibilidad de incorporar también a otros agentes que sean, o que sea el alcance de la ley, ¿no? Que involucre también gremiales, tengo entendido. Quisiera que nos explicara eso, la importancia también de que la superintendencia pueda tener algún tipo de observación sobre la conformación de gremiales y las prácticas monopólicas en eso. Ya. Hasta el momento la ley de competencia define para sus efectos como agente económico a todo aquel que realiza una actividad económica, sea persona natural, persona jurídica, incluso sin ánimo lucrativo, pero que tiene un efecto sobre el mercado, porque se pueden realizar actividades sin ánimo lucrativo y afectar el mercado. Las mismas instituciones del Estado pueden afectar, son agentes de mercado. Al meter una política pública, ya hablábamos antes de eso, puede alterar las condiciones del mercado. Pero hasta el momento las asociaciones gremiales y los colegios profesionales no están considerados como entes sujetos a la ley de competencia. La propuesta de reformas propone incluirlas,
incluirlas pero con un propósito muy específico, y es el de prohibir que en el seno de estas asociaciones o de estos gremios se recomiende, se sugiera prácticas anticompetitivas. Esto puede parecer un poco extraño, pero realmente no lo es. No lo es porque las asociaciones, por su propia naturaleza, crean condiciones excelentes para ponerse de acuerdo sobre, por ejemplo, un precio o, por ejemplo, una tarifa. Ese tipo de prácticas, es decir, no están hechas para eso las asociaciones profesionales, ciertamente, o los gremios profesionales, ¿no? Pero sin embargo, ahí se pueden dar con mucha facilidad este tipo de arreglos, de entendimientos. Entonces la idea es establecer claramente la prohibición de utilizar estas plataformas como mecanismos para llegar a entendimientos y menos aún para hacer las sugerencias. Usted tiene que en una rueda de prensa, de pronto, un dirigente gremial dice, bueno, si no hacen tal cosa, a partir del lunes el precio de tal servicio es de $60. Ahí ha lanzado una consigna, ha establecido un precio único para determinado servicio. Esa es una práctica anticompetitiva. Viéndolo como en un caso concreto, ¿podemos hablar de algún tipo de gremial en el caso salvadoreño que se haya dado ese tipo de práctica? Mire, yo no quisiera lo mismo entrar en detalle de nombres. Es casi por principio que como institución no mencionamos agentes en particular, porque lo que nos interesa es divulgar la práctica, ¿no? Pero no el practicante, el pecado pero no el pecador, como se dice comúnmente. Entonces prefiero omitir ahí. De acuerdo, bueno, se lo planteo a estos términos, me gustaría conocer su reacción. Por ejemplo, pensaba en organizaciones, en gremios como ANEP, que por ahí aglutinan a determinados sectores de la economía nacional y podrían tener la incidencia necesaria para poder determinar precios en el mercado de forma, sin muy poca competencia. Es decir, ese podría ser un caso que podría reflejarnos o representarnos la importancia de la regulación en ese sentido. Ese podría ser un caso, pero no limitado, por supuesto, a ANEP, sino que a cualquier otra asociación profesional o gremial. Mire, está bien que sirvan para analizar la situación de la economía, para analizar la situación de ese gremio en la economía, para ilustrar a sus agremiados que probablemente individualmente no tienen la capacidad para reunir información, etcétera. Todo eso está muy bien. No se trata de obstaculizar el libre ejercicio de la libertad de asociación gremial, etcétera. El problema es cuando esas condiciones o esas plataformas se utilizan para llegar a entendimientos que sí son claramente conductas anticompetitivas. Perfecto. ¿Verdad? Muy bien. Quería que usted nos comentara un poco. Ya está regulado hoy por hoy el mercado de medicamentos, pero ¿en algún momento tuvo la Superintendencia de Competencia materia en ese sentido? ¿Hubo recomendaciones por parte de la Superintendencia de Competencia en el armado de este mercado en El Salvador? No, en el armado propiamente no. La Superintendencia emitió una opinión institucional en el mes de mayo o de junio del año 2011, que fue un momento en el que se comenzó a discutir la ley de medicamentos, se llegó hasta el artículo 6 o 7 y ahí se detuvo el debate legislativo. Entonces lo que hicimos fue tomar los estudios que ya existían, que eran 2 hechos por la Superintendencia, 2 hechos por CEPAL, uno por CEPAL y 2 por la Universidad Nacional, los metimos en una matriz comparativa para identificar en dónde había coincidencia de los 5 estudios. Y con eso pudimos identificar 8 principales barreras a la entrada. Ese es el término que se usa en esta materia, que son obstáculos para que pueda un competidor entrar en ese mercado y en esa medida generar más competencia y bajar los precios. Y por otra parte abordamos el tema de la regulación de precios, que en los últimos 15-20 años en El Salvador había sido un verdadero tabú. Hablar de eso era que se le pudra la lengua a cualquier persona. Entonces nosotros en esta materia, en cuanto a la regulación de los precios, dijimos, mire, hay productos de productos. En un producto ordinario del comercio, pues no hay que nunca regular precios por principio y porque es contraproducente.
Pero hay ciertos productos que por su propia naturaleza admiten excepcionalmente una regulación. Entonces ahí entramos al análisis del medicamento. El medicamento, a diferencia de un chicle, es un producto que está directamente vinculado con un derecho humano y con un derecho constitucional, el derecho a la salud, que la Constitución lo reconoce como un bien público. En consecuencia, es un tipo de producto excepcional ya a partir de ahí. Entonces lo que la superintendencia sugirió fue la regulación de precios de una lista corta de medicamentos para enfermedades de mucha gravedad y una lista más amplia para medicamentos de consumo popular. O sea, siempre pensando en la cuestión de la excepción. Ahora, la pregunta inmediatamente es, pero no es eso lo que se hizo en la ley de medicamentos. Y ciertamente no es eso lo que se hizo. Hay momentos en que la situación del mercado realmente está tan trastocada como era el caso y como todavía sigue siendo en buena medida el caso de los medicamentos, en que una propuesta técnica como la que hizo la superintendencia, que debía conducir a una disciplina del mercado en el mediano plazo, no puede esperar tanto, porque hay excesiva desorden y excesiva exigencia. Sí. Entonces, la Asamblea Legislativa optó por otro camino, que es el camino que conocemos en este momento. Ahora, ¿eso no se resuelve o más bien se mantendrá en el mismo esquema en la medida que sea también un mercado que está obstaculizando el ingreso a otros agentes? No sé, usted me explica, ¿la droguería hoy por hoy en El Salvador o ese mercado da la posibilidad para el ingreso de nuevos agentes en El Salvador para que puedan proveer de medicamentos? ¿O es un mercado que hoy por hoy está cerrado? No, sigue siendo hasta el momento un mercado bastante cerrado, porque hay una cantidad de contratos de exclusividad que hacen que en definitiva determinado producto solo lo pueda comercializar tal droguería. ¿Es el mismo caso con el tema del azúcar? ¿Perdón? ¿Es el mismo caso con lo del azúcar? Sí, con la diferencia de que en el azúcar, aun cuando es un producto que consumimos todos los días, es un único producto. Claro. Y en el de medicamentos son 4, 5, 6 mil productos sobre los cuales hay en gran parte de ellos, en los más importantes, esos controles exclusivos. Entonces, eso realmente tiene que generar un mercado absolutamente distorsionado, ¿no? Okay. Yo quisiera entender de qué manera finalmente se logra regular esto, porque bueno, se sigue manteniendo un esquema de poco o muy concentrado en el sector medicamento. Habíamos hablado del tema del azúcar, la harina. Es decir, finalmente, ¿cómo se logra resolver? Porque si las recomendaciones de la superintendencia no son vinculantes, ¿quién se encargará entonces de incorporar nuevos agentes al mercado, alterando ese esquema que está hoy por hoy imperante en el país? Mire, las recomendaciones de la superintendencia tienen siempre destinatarios específicos. Normalmente el órgano ejecutivo, algunas veces el órgano legislativo, con sugerencia como por ejemplo de derogar ciertos artículos de una ley, etc. Esto para mí, al mismo tiempo que es frustrante, es digamos tranquilizante. La superintendencia actúa como una cámara de rayos X o una ultrasonografía que le dice, mire, ahí en este sector de la economía hay un cáncer y es este. Y lo que tiene que hacer es meterle cirugía y extirparlo, o meterle radiación o darle quimioterapia. Pero ya no es la superintendencia el encargado de hacer eso, sino el ejecutivo. Más grave y más frustrante es cuando la superintendencia sí impone sanciones porque ha constatado que hay una práctica anticompetitiva e impone multas. Porque entonces lo que hace la gente, lo que han hecho ahorita todos, sin excepción, en los 26 casos en que han habido resoluciones de este tipo, es recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Buen derecho tiene todo ciudadano de recurrir de cualquier decisión administrativa. El problema es que ya llevamos cerca de 5 años y todavía no se han producido resoluciones que resuelvan sobre esos recursos. Por supuesto no se ha pagado esta multa que se ha impuesto. Salvo una excepción, sí se pagó. Las demás no se han pagado. Ahí, y aprovecho, deme este último minuto para decir, ahí estamos también proponiendo una reforma
Una reforma que consiste en una multa, y una multa muy fuerte, por cada día de atraso en acatar la orden del cese de la conducta anticompetitiva. Porque ahora los agentes se sienten tan seguros, se sienten tan tranquilos, que dicen, bueno, nos vamos al contencioso administrativo, ahí van a pasar 2, 3, 4 años, 5 años. 5 años que significan para la economía y sobre todo para el consumidor muchísimo dinero de pérdida, ¿no? La multa que estamos proponiendo va a hacer cambiar, si se aprueba, esa actitud. ¿Por qué? Va a empezar a funcionar al 8º día después de notificada la resolución. Si la sala de lo contencioso más adelante detiene el procedimiento mientras lo va a examinar, bueno, pero ya empezó a correr un plazo sobre el cual hay que contabilizar multa. Y una vez que la sala resuelve, si nos da la razón, comienza inmediatamente a correr otro plazo. Eso va a acelerar el cumplimiento de estas sanciones. Tengo que ir cerrando la entrevista, pero me gustaría conocer las experiencias en otros países en esta materia. En otros países, ¿es porque la superintendencia o es tribunal de competencia? No, en otros países es autoridad de competencia o comisión de competencia. ¿Es porque tienen más atribuciones para hacer aplicar sus recomendaciones o es porque los otros órganos del Estado a quienes se les hace la logran aplicar? Es decir, ¿qué ha visto usted en otros casos en la región, por ejemplo? Eso depende muchísimo de un poco de la edad, digamos, del tema. Okay. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es donde nacen las autoridades de competencia desde 1880, y nacen como autoridades en contra de los monopolios. Así es el origen de esto, porque el monopolio de los ferrocarriles y de los telégrafos estaba impidiendo el desarrollo económico de esa nación que estaba despoblada, ¿verdad? De ese territorio que estaba despoblado. En los Estados Unidos hoy día, en varios estados se va a la cárcel por un acuerdo entre competidores. Eso para poner el extremo, ¿verdad? En Europa las multas, eso lo vemos a nivel de los periódicos, son multas estratosféricas, ¿verdad? Por prácticas anticompetitivas. En nuestro país tenemos 6 años nada más de existencia como superintendencia, 4 los juicios más largos, pero bueno, estamos en esa expectativa, esperando resoluciones que desaten, digamos, la autoridad de la superintendencia. De acuerdo. Se ha caminado bastante, en algunas cosas todavía de procedimiento, pero ya hoy día nadie discute que tiene que entregarle a la superintendencia la información que ésta solicita, porque si no va multa. De alguna manera es una cultura también por competencia, ¿no? Exactamente. Tengo que cerrar. ¿Cuál es la reacción que están teniendo los diputados ante las reformas propuestas? ¿Ya se está trabajando sobre esto? ¿Han tenido ustedes alguna notificación? Bueno, lo que hicimos fue inmediatamente después de presentarlas, visitar cada una de las fracciones, entregar la copia, entregar una matriz explicativa que simplifique un poco la cuestión y ponernos a la orden de ellos. Hasta la semana pasada entiendo que ya fue asignada a una comisión, ahora tenemos la iniciativa nosotros de ir a buscar a la comisión. Pero al mismo tiempo, un día después de presentada la reforma, teníamos ya invitados a las gremiales empresariales, las más importantes del país, para explicarles la cuestión de la reforma. Ya lo hicimos y por un lado, en la pequeña gira entre fracciones, tuvimos una buena recepción. No quiero decir con esto que hay garantías de nada, ¿verdad? Pero sí aceptaron la importancia del tema y la urgencia de discutirlo pronto, y por el lado de las gremiales pues también una hasta sorpresa de que sea la institución la que va a buscarles para decirles, miren, estas son las reformas que estamos proponiendo, bueno, discutamos. Esperemos que se avance entonces en esa materia y nosotros estaremos muy pendientes de cómo avanza la discusión, y ha sido un gusto tenerle en nuestras suerte esta mañana. Y para mí también conocer a Francamente y desearle la mejor de las suertes, francamente. Bueno, muchísimas gracias. También les agradecemos a ustedes que nos acompañaron durante esta semana. Nos seguimos viendo acá en Canal TVX. Muchas gracias.